iniciamos por la experiencia misma que tiene Luis Pizarra, ¿no?, sobre la caracterización de este gobierno en el sector de las empresas estratégicas. Lucho. Bueno, en principio saludar también a Walter Díaz de la Vega y decir que todos aquí somos privados, no solamente Walter. Los trabajadores en general en el país somos privados de muchos derechos. Estamos siendo privados por parte de este gobierno y además con la complicidad del Congreso de la República, ¿no? Tanto en el tema de la negociación colectiva como en el tema de la sindicalización. Todos sabemos que el sindicalismo, como movimiento social, ha sido históricamente una herramienta crucial para defender los derechos laborales y promover condiciones de trabajo dignas. Sin embargo, en un mundo marcado por cambios vertiginosos como la transformación digital, la precarización laboral y la emergencia climática, los sindicatos enfrentamos el desafío de reinventarnos. Desde la perspectiva de los trabajadores, de las trabajadoras, las nuevas estrategias sindicales deben ser inclusivas, innovadoras y proactivas, orientadas no solamente a resistir, sino también fundamentalmente a liderar cambios. Frente a la actual situación, creo que, como tú lo has dicho, el diagnóstico vamos a coincidir todos. Y yo más bien, en vez de estarnos quejando, deberíamos trabajar por fortalecer nuestras organizaciones sindicales. Hay una serie de violaciones, como te lo hemos dicho el día de ayer o antes de ayer a los representantes de la OCDE, ¿no?, donde están violando una serie de normas. No hay diálogo social, no hay participación. Bueno, son estas cosas que están sucediendo, ¿no? Bien, vamos a continuar con Carlos Ortega. Por favor, un diagnóstico breve de las acciones del gobierno está haciendo contra el sector estatal. Bueno, coincido con todo lo que ha dicho Lucho, efectivamente, ¿no? Nosotros nos encontramos, de verdad, muchas veces nos quejamos de que el movimiento sindical está muy debilitado, como lo has dicho hace un momento, ¿no? Pues, en la realidad, pero también tengamos en cuenta que en los últimos 3 años hemos pasado de un 5 o 6% aproximadamente a un 15% de inscripción en el movimiento sindical. Es decir, a pesar de más de 120 años que existe sindicalismo en el Perú y más de 44 aproximadamente en el sector estatal, y es donde nosotros sentimos, en general todos, pero en el sector estatal es donde vemos más directamente el impacto de las medidas que toma el gobierno directamente, porque por nuestra cara pasa, para poder agredir a todo lo que son derechos fundamentales que en cualquier país del mundo, y donde es increíble que los países del orden capitalista vengan a imponer a que en el Perú se respeten derechos laborales y quienes que estarían obligados aparentemente a cumplir solo que principalmente los pisotean como es el gobierno peruano. Mira, 42 años han pasado en el Perú para que los estatales podamos negociar incrementos de remuneraciones, no 42 años y 3 años de experiencia de negociación de doble tipo, es decir, centralizada y descentralizada, para que hoy día estemos enfrentando medidas que el gobierno ha adoptado este año para recortar el derecho a la naturaleza permanente de los acuerdos y los haya convertido en temporales, o porque por último, para que en el proyecto de ley de presupuesto del año que viene se estipule que la negociación descentralizada, es decir, en todo el tejido social del movimiento sindical peruano, no se pueda discutir más que condiciones de trabajo, pero que no tengan implicancia económica. O sea, algo así como echarte solamente aire durante toda la mesa de negociación colectiva, porque todo cuesta, ¿no? Y hasta mover el brazo cuesta. Entonces, nos encontramos ante un gobierno que desprecia, y no solamente eso, sino quiere desaparecer todo lo que son derechos fundamentales en el campo. Gracias, Carlito. Por favor, vamos a tratar de sujetarnos a los tiempos, ¿no? Decíamos que la pregunta es cómo está afectando a cada sector la política de este régimen o del sistema, como ustedes consideren desarrollarlo. Walter Díaz de la Vega, por favor, tu opinión al respecto. Bueno, ante todo, buenos días con todos los presentes, Lucho, Carlos, Marcos, buenos días. Y mira,
La opinión que tengo sobre la situación que estás planteando es que seguimos en piloto automático, ¿no? Este régimen de Dina Boluarte lo que está haciendo simplemente es mantener la estructura que existía 30 años atrás, ¿no? Lo que intentó Pedro Castillo fue, en materia laboral, por lo menos tratar de darle ciertas herramientas a los trabajadores y a los sindicatos para mejorar sus condiciones a mediano y a largo plazo. Pero lo que ha sucedido es que hay un completo abandono a esas políticas que Pedro Castillo trató de implementó, ¿no? Por ejemplo, para nadie es un secreto que el tema de la tercerización es un problema transversal, ¿no? Para todos los sectores en el país. Y Pedro Castillo planteó la reducción y la eliminación de la tercerización para solamente crearlas en las actividades principales, para que no se mantengan actividades principales, perdón. Y después también el decreto 0014 que le da mayor autonomía a las organizaciones sindicales para que puedan desarrollarse dentro del ámbito laboral. Pero lamentablemente esas políticas no están acompañadas de no están acompañadas de un plan de acompañamiento, por decirlo así, del Estado, ¿no? Y lo que estamos viendo es la realidad que tenemos, seguimos en precariedad y probablemente esta precariedad se incremente a raíz de los cambios tecnológicos, la inteligencia artificial y la automatización que va a afectar a todos los sectores del país. Gracias. Y ese es básicamente el tema de la segunda pregunta, ¿no? Tratando de centrarse en el mismo, porque vamos a tocar también otros temas orgánicos, ¿no? También de política laboral, etcétera, ¿no? El segundo tema es cuál es la situación laboral, productiva de cada uno de los sectores de ustedes. Luis Izarra, por favor, tienes el uso de la palabra. Sí, muchas gracias. Mira, fundamentalmente en las empresas estratégicas, lo que existe ya desde hace aproximadamente 30 años es desaparecer, ¿no? Y este gobierno se ha dedicado a terminar el andamiaje de normas legales para privatizar los servicios básicos, como la educación, la salud y dentro de ellos el agua, ¿no? Entonces, a la privatización, que es sinónimo de la palabra corrupción, se le ha dado un impulso muy fuerte, sobre todo en este periodo de la señora Dina Boluarte, ¿no? Entonces, no solamente ahora se quiere privatizar las empresas de agua, sino que se quiere privatizar también las fuentes de agua. Y es contradictorio porque, por un lado, estamos observando lo que ocurre en Piura, lo que está ocurriendo en Puno, donde las sequías por el cambio climático se están manifestándose profundamente y hay digamos, un silencio rotundo por parte del gobierno. Incluso el ministro de Agricultura se da el lujo de cuestionar las predicciones que elabora Cenami, ¿no? Si bien es cierto, nadie confía, pero ellos han salido abiertamente a cuestionar frente al tema de la sequía. Y entonces aquí lo que existe es el tema de la privatización, el tema de la corrupción, y en el tema de la privatización tenemos que hablar del tema de la tercerización, ¿no? Entonces, el tema de la tercerización es un tema que está aquí vigente, la alta rotación de funcionarios en el sector para favorecer a sus allegados y sobre todo a aquellos que le hacen una campaña, ¿no? No en vano se ha sentenciado el día de ayer 36 meses de prisión preventiva al hermano de la presidenta porque estaba construyendo una organización política a través de favores políticos, ¿no? Entonces, aquí lo que está resaltando, y aparte, digamos, de la violencia que hay, es el tema de la corrupción que está instituida y es parte del quehacer diario de los funcionarios de gobierno. Bien, gracias Lucho, y sobre todo también por acogerte al tiempo indicado. Has señalado lo que significa la intención privatista de este modelo, ¿no? Y además las acciones que buscan, digamos, demostrar, entre comillas, la ineficiencia del Estado o de las empresas estratégicas
al servicio de la sociedad. Carlos Ortega, del sector estatal. Claro, lo que nos lleva a tener en claro que lo que en el Perú sucede es que tenemos un Estado absolutamente debilitado, una democracia incipiente, recién en construcción, y más que lo poco que se construye trata de destruirse a cada momento, que cuenta además con un aparato público totalmente deforme, en el que los encargados de implementar políticas públicas, como son los trabajadores mismos, que son servidores públicos totalmente desmotivados, que muchos de ellos han ingresado a laborar a la administración pública por el clientelaje político de cada partido cuando llega al gobierno, hace incorporar bajo diversos regímenes laborales, sin derechos, como hoy día son más de 200.000 CAS, como ya hay más de 100.000 locadores que hoy día hacen el trabajo de naturaleza permanente en el Estado sin tener una relación laboral directa con el Estado, como regímenes 276, como el 728, que también tienen una remuneración sumamente exigua y que tienes a funcionarios con una alta rotación en el aparato público, que francamente los hace muchas veces ingresar a laborar ahí con, en lugar de tener un currículum ventaja, de tener un prontuario policial, como lo sabemos, y anoche en la denuncia ha sido bien clara, ¿no? Que grandes funcionarios hoy día son delincuentes públicos y conocidos, y que lamentablemente pues nos lleva finalmente a que los servicios públicos que entrega el Estado sean de absoluta y pésima calidad, con lo que no es nada más que todo un andamiaje para poder hacer que quien maneje el aparato público sean empresas privadas al servicio de la corrupción y del gran poder que maneja económico que manejan. Gracias, Carlos, por tu opinión. Se resalta el tema de la corrupción en el Estado, toda vez que se trata de trabajadores del Estado, dirigentes en el caso de Carlos, y de Lucho Izarra de las empresas de estrategia, que de una u otra manera también son paraestatales, con régimen privado. Walter, tú estás en el sector privado, ¿no? ¿Qué implica toda esta política y esta realidad del movimiento sindical y del desarrollo productivo y tecnológico? ¿Son eficientes las empresas privadas en el Perú? Por favor, tienes el uso de la palabra. Bueno, solamente quería comentar algo chiquito respecto al tema de la corrupción. El tema de la corrupción no está vinculado solamente al aparato del Estado, ¿no? Nosotros, y ya es público a nivel nacional, que el expresidente de Telefónica del Perú, el señor Pedro Cortés, ha estado vinculado a actos de corrupción, ¿no? Donde Telefónica ha tenido que pagarle al Poder Judicial de Estados Unidos $85 millones para no entrar en un proceso más profundo de investigaciones, ¿no? Así que la corrupción está en todos lados y en las altas esferas, no solamente de la política, sino también en las altas esferas de los grandes ejecutivos de estas empresas transnacionales, ¿no? Ya tenemos un caso como el que acabo de mencionar. Además de ello, es importante sobre el tema productivo, ¿no?, que nosotros como trabajadores tengamos una agenda de país, ¿no?, y que esa agenda de país esté vinculada al empleo. Nosotros tenemos como sindicatos y como movimiento sindical una agenda reivindicativa por el tema de la libertad sindical, por el tema de la negociación colectiva, que eso debe seguir manteniendo su agenda y su presión sobre ese tema y su plan de acción, pero añadirle a esta situación que vamos a atravesar por los cambios tecnológicos que se están dando ya, es la necesidad de que nosotros como trabajadores hablemos de políticas de empleo. Y eso significa que hablemos de la productividad, eso significa que hablemos de los nuevos puestos de trabajo que se van a generar y también de los que se van a eliminar, porque lamentablemente eso es una realidad en la que nos vamos a encontrar por este cambio ya muy disruptivo que se está dando respecto, por lo menos en las empresas vinculadas a las tecnologías, ¿no?, a las nuevas tecnologías. Bien, gracias Walter por tu intervención. Queremos iniciar ahora sí con Carlos Ortega con respecto a la situación orgánica, a la unidad de los trabajadores estatales, a su sindicalización, entre otros temas que considero oportuno plantearse. Carlos, por favor, tienes el uso de la palabra. Bueno, yo creo que la situación hoy día que nos lleva
a ser muchas veces quejosos en las reuniones de los dirigentes sindicales, tanto de nuestros sindicatos, nuestras federaciones grandes o confederaciones, tiene que ver, creo que más a fallas, lo voy a decir lo que suene feo, más a las políticas que ha hecho el Estado, que como bien todos tenemos claro, no es más que la continuidad de la que ha hecho el Estado, porque el Estado obedece a las situaciones económicas que finalmente las imparten, y ya sabemos desde dónde viene, ¿no? Pero que con sus principales gestores acá en el gobierno de dominación de nuestro país en materia económica, es decir, ellos tienen su plan claro, y para su plan claro el movimiento sindical es algo que tiene que desaparecer, ¿no? Y si tiene que convivir, bueno, que conviva ahí, pero mediatizado, pequeñizado, ¿no? Y suficiente como para poder decirle ante la OIT en los informes anuales que y a derechos humanos en todo el mundo, que acá se cumplen pues el respeto a los derechos fundamentales de las personas y eso, pero nada más. El Estado tiene bien claro, el mundo capitalista que gobierna en el cual nosotros somos parte y de sus políticas, tiene claro su plan. Yo creo que el problema está en nosotros, en los dirigentes sindicales, en los sindicatos, que hasta ahora no hemos logrado, después de 100 años, unificar un movimiento lo suficientemente fuerte como para dar eso. Cada vez que entramos en una discusión con empresarios o con representantes del gobierno, ellos siempre tienen la misma voz y nosotros siempre tenemos que nos enfrentamos entre nosotros mismos, aún delante de ellos. Bien, y eso pasaba en los 3 últimos años de negociación colectiva descentralizada, que ya comentaremos después. Bien, Walter, el tema de la unidad, ¿no? Tú tienes una experiencia que es necesario resaltarla, ¿no? Sindicato Unitario de Trabajadores, el sindicato histórico de Telefónica, como ustedes lo denominan, hoy día son 5 sindicatos en Telefónica del Perú. ¿Qué tienes al respecto que señalar sobre la situación orgánica, no solamente de ustedes, sino de todo el sector privado, ¿no? Bueno, la cuestión orgánica tiene que ver con también mucho con la forma como pensamos los dirigentes, los trabajadores. Y ahí es necesario que en este proceso de debate que se dé sobre las cuestiones orgánicas de los sindicatos, es necesario que haya un proceso de politización de los dirigentes sindicales. Lamentablemente, y yo me uno a las palabras del compañero Carlos, cuando hace referencia a que debemos hacernos una autocrítica. Y una autocrítica que necesitamos es que reconocer que tenemos varias debilidades, ¿no? Una de ellas, y desde mi punto de vista una de las principales, es la despolitización del sujeto que dirige, ¿no? En este caso, quienes somos dirigentes. ¿Por qué? Porque cuando no hay la gente no está politizada, no ve más allá de su empresa o del sindicato, lo que tiene es una agenda mínima que no confluye con la realidad del país. Y es necesario que eso se tenga en cuenta. Lo segundo es que más allá de iniciar debates sobre la unidad orgánica, es hablar ya de cómo la hacemos. Y en ese proceso nosotros dentro de Telefónica ya estamos encaminados a no solamente ya, porque ya tenemos años debatiendo sobre cómo podría ser una nueva organización, y lo que nosotros por lo menos como Sinatel hemos decidido ya es iniciar este proceso de unidad orgánica para dar ejemplo en el sentido de que ya nos podamos fusionar, porque no hay que ser magos para saber cómo te puedes unir con otro sindicato de manera orgánica, ¿no? La unidad orgánica se da por fusión, por absorción o por fusión para que se crean dos sindicatos, 3 sindicatos que se formen uno, ¿no? Pero el tema es ya poner manos a la obra respecto a lo que ya hemos debatido por varios años, ¿no? Gracias. Gracias, Walter. Muy importante, ¿no?, que se empiece a tomar acciones para recuperar la fuerza que nos une, que es el eslogan de la CGTP, y que Lucho Izarra también es su dirigente nacional. Lucho, tienes el uso de la palabra, por favor, por 90 segundos. Muchas gracias. Mira, una de las cosas que hemos aprendido tanto en la FENTAF como en la CGTP, y estás mencionando, es que los trabajadores de hoy no son un grupo homogéneo. Existen diferencias generacionales, de género, formas de contratación.
y sectores en los que operamos. Por ello, el fortalecimiento de la unidad sindical debe basarse, en primer lugar, en reconocer la diversidad. Tenemos que escuchar a los actores locales, desde trabajadores y trabajadoras operativos hasta técnicos y administrativos, incorporando sus preocupaciones en una propuesta conjunta. Además, el tema de la digitalización está transformando el ámbito laboral y también las estrategias sindicales. Por ejemplo, en la FENTAF hemos adoptado, frente a la política privatizadora que nos trae el decreto legislativo 1620, usar una serie de herramientas digitales para mantener una comunicación permanente con respecto a las propuestas que tiene la Federación contra la privatización y en defensa del carácter público de las empresas, en defensa de la libertad sindical. Entonces, tenemos que necesariamente adecuarnos a la realidad en que estamos viviendo. Hablar de la unidad sindical significa que a la protesta tenemos que sumar la propuesta, ¿no? Justamente de eso se trata, de la propuesta, ¿no? Tema que seguramente lo vamos a poder desarrollar en una segunda entrevista con ustedes, ¿no? Finalmente vamos a concluir esta primera debate, ¿no? Y queríamos hacer una intervención libre sobre lo que ustedes consideran. Empezaríamos con Walter Díaz de la Vega. Bueno, ante el comentario que haces, yo lo que planteo es la necesidad de trabajar de manera conjunta, de tolerarnos como sindicatos, como sujetos dirigentes, pero teniendo ya bien clara la necesidad de iniciar procesos disruptivos respecto a las unidades dentro de cada empresa, dentro de todos los sectores. Es necesario además que como trabajadores seamos de la central a la que pertenezcamos, tengamos una agenda país, ¿no? Y esa agenda país es necesario que nosotros como trabajadores se la planteemos a la ciudadanía, ¿no? Que sepan que nosotros, los dirigentes sindicales, no solamente estamos enfocados en mejorar las relaciones laborales, en las condiciones laborales de los trabajadores, sino que también queremos este país, amamos este país y por eso necesitamos una agenda país donde se hable de empleo, donde se hable de educación, donde se hable de justicia, de corrupción, de infraestructura. Nosotros también tenemos ideas y tenemos planteamientos, no solamente los empresarios tienen formas de ver el país, nosotros como trabajadores, quienes vivimos en los conos, tenemos ideas, tenemos planteamientos y como trabajadores deberíamos transmitirlo en una agenda país que deberíamos ir construyendo para que sea el eje de cualquier dirigente sindical. Eso es todo. Gracias. Gracias, Walter. Por favor, Carlos Ortega, si puedes dar tu opinión libre. Yo creo que lo que acaba de mencionar Walter respecto a la agenda del país es un tema que la tenemos puesta sobre la mesa. El problema es que no la hemos juntado, ¿no? Porque acá todos los dirigentes, cada uno más o menos es experto en lo que pasa en su respectivo sector del ámbito público o privado. Y creo que cada uno, ya por la experiencia, sabemos bien que ya no solamente manejamos el tema de la protesta, sino la unamos a la propuesta, y es por eso que muchas veces en nuestras negociaciones hemos sido sumamente exitosos. Pero el problema es que no nos juntamos. Y al no nos juntamos, y al no rescatar la agenda que el ciudadano peruano necesita, y creo que esa fue una de las, creo que nosotros lo sabemos, ¿no? Creo que eso fue lo que llevó a la victoria de Pedro Castillo, porque puso la agenda de los trabajadores y de los ciudadanos ahí en la discusión política, y el pueblo votó por eso. Y yo creo que eso es algo en lo que no debemos rendirnos. Y creo que debemos hacer el esfuerzo de juntarnos, sobre todo el movimiento sindical, que tenemos esa agenda en la mesa, y poderla nuevamente pelear, ¿no? Con el empresariado, pelear con nuestro enemigo de clase, para poder nuevamente contar con la confianza del pueblo. Gracias, Carlitos. Luis Izarra, por favor. Mira, rápidamente decir que coincidimos con el tema de que tenemos que construir una agenda social con participación de trabajadores, usuarios,
con participación de la ciudadanía en general, ¿no? Además, en nuestra experiencia sindical, ya dirigido esto al tema netamente sindical, hemos aprendido que la formación continua tiene que ser una prioridad. Sabemos que solo a través del conocimiento se puede negociar desde una posición sólida, ¿no? Asimismo, creemos que hay la necesidad de que este tema de la globalización viene impactando nuestras estrategias sindicales. Por ello, se hace necesario que también construyamos alianzas no solamente de carácter local, regional, nacional, sino también internacionalmente. En nuestra experiencia hemos aprendido que las nuevas estrategias sindicales a la defensa reactiva de derechos, sino convertirse en un motor de cambio. Esto implica un sindicalismo inclusivo, innovador, internacionalista y comprometido con el futuro del trabajo. Los trabajadores no solo exigimos mejoras, sino que se conviertan o nos debemos convertir en actores claves para construir una sociedad más justa, equitativa y sostenible, ¿no?